Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un resumen con lo más importante de lo que ha sucedido el año pasado en el mundo, que estuvo marcado sin duda por las elecciones en Estados Unidos y la victoria de Donald Trump, los intentos previos de asesinar al entonces candidato republicano. Vamos a abordar otras cuestiones como las polémicas elecciones en Venezuela, la liberación del fundador de Wikileaks, Julian Assange y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Y en otro orden, las elecciones en México confirmaron lo que las encuestas habían venido adelantando, y la candidata oficialista Claudia Sheinbaum será la primera presidenta en la historia del país. Poco después de que cerraran las casillas y antes de que aparecieran los primeros resultados oficiales, el presidente de Movimiento de Regeneración Nacional, Manuel Delgado, anunció en el búnker del partido que su candidata se había impuesto por amplio margen, lo que era confirmado por los sondeos a pie de urna, que le daban a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México un 60% de los sufragios, mientras que la opositora derechista Xóchitl Gálvez, que había unido bajo su candidatura a los tres partidos tradicionales, PAN, PRI y PRD, se quedaba con cerca de la mitad de los votos, aunque previamente también había asegurado que había ganado. Por su parte, el único hombre en la carrera y que competía por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, se encontraba en torno al 10%. Poco más tarde, mientras las felicitaciones internacionales comenzaron a llegar, Sheinbaum salió a festejar en el Zócalo capitalino, destacando sobre todo el hecho histórico que significaba que una mujer haya alcanzado el Ejecutivo Nacional, al tiempo que reconoció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y prometió continuar con su proyecto. Además de la presidencia, estaban en juego 20.000 cargos locales, 9 gobernaciones, de las que el oficialismo se quedó con 7, y el Congreso, donde estaba por verse si conseguían la mayoría calificada. Además, también se destacó la victoria del oficialismo en la capital, con Clara Brugada. Festejos en México por la elección de su primera mujer presidenta. La izquierdista Claudia Sheinbaum se hizo con la victoria el domingo con una abrumadora ventaja, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. Sheinbaum, de 61 años, obtuvo entre 58 y 60% de los votos, más de 30 puntos por encima de su rival de centroderecha, Xóchitl Gálvez, cuyo rango de apoyo oscila entre 26 y 28%. El exdiputado centrista Jorge Álvarez Maínez cosechaba de 9,9 a 10,8% de los votos. Este resultado es consistente con 3 encuestas a boca de urna difundidas poco después de que finalizara la votación, que daban la victoria a Sheinbaum. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Sheinbaum tendrá el enorme desafío de contener la violencia del narcotráfico y de género. En la campaña, una treintena de aspirantes fueron asesinados según la ONG Data Cívica. Casi 100 millones de electores fueron convocados para votar en esta elección, en la que había unos 20.000 cargos en disputa, incluidos el Congreso bicameral y 9 de 32 gobernaciones. Asimismo, la izquierda lograría retener la alcaldía de la Ciudad de México, su histórico bastión, con Clara Brugada. Y ahora vamos a ir a Estados Unidos, porque después de que Donald Trump fuera encontrado culpable de 34 cargos, convirtiéndose en el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal, las consecuencias siguen siendo una incógnita, dado que algunas encuestas aseguraban que 1 de cada 10 republicanos afirmaba que no votaría por un convicto, mientras que la campaña de Trump informaba que en las horas posteriores habían tenido un récord de recaudaciones de más de 50 millones de dólares, y se destacó que un 30% del total era de nuevos donantes. Por su parte, el exmandatario culpó al presidente demócrata Joe Biden de intentar conseguir en los tribunales una victoria que no podría obtener en las elecciones, sosteniendo que vivían en un estado fascista. Además, advirtió que él aceptaría ir a prisión domiciliaria o incluso a la cárcel, pero que la gente no lo haría y que si eso pasaba habría una fractura social. A su vez, Biden afirmó que nadie estaba por encima de la ley
y que había que respetar a la justicia, y criticó a Trump en duros términos, asegurando que era temerario, peligroso e irresponsable decir que el juicio estaba amañado solo porque no estabas de acuerdo con la sentencia. Mientras tanto, los republicanos cerraron filas en apoyo a su candidato y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, denunció que los demócratas utilizaban el sistema de justicia como un arma para sus fines políticos, al tiempo que también recibía el respaldo de líderes mundiales como el húngaro Viktor Orbán o el ruso Vladimir Putin. Trump espera sentencia el 11 de julio por haber hecho pasar como gastos legales el pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para que no revelara antes de las elecciones del 2016 una relación que mantuvieron. If they can do this to me, they can do this to anyone. En una rueda de prensa donde no permitieron preguntas de periodistas, esta mañana Trump dijo que si le hicieron esto a él, se lo pueden hacer a cualquiera. This is all done by Biden and his people. Acusando sin pruebas que la decisión del jurado fue una conspiración entre el Departamento de Justicia y el presidente Biden. Más de 50 millones de dólares recaudados en las últimas 24 horas. La página web de Donald Trump colapsó tras conocerse el veredicto. Al menos el 30% de las personas que donaron nunca lo habían hecho, según la plataforma que lleva la página. Quieren acabar con mi país, dice este hombre. Trump es inocente, dice este otro. Sin embargo, también hay republicanos que marcan distancia con el expresidente. Espero que después de esto nadie vote por él. Trump dice que usted mueve los hilos para perjudicarle, le decían a Biden los periodistas. Él bromeaba. No sabía que tenía tanto poder. ¿Ha pasado algo hoy?, preguntaba irónica Hillary Clinton. El actor Robert De Niro, que llamó payaso a Trump durante el juicio, asegura que se ha hecho justicia. Por otro lado, Trump ha recibido el apoyo del presidente ruso Putin y del primer ministro húngaro Viktor Orbán, también de empresarios como Elon Musk, quien podría ser su asesor si vuelve a ser presidente. Todo mientras los memes inundan las redes. El candidato republicano parece que recupera el apoyo de los votantes multimillonarios. Sus cuentas pendientes con la justicia y su promesa de bajar los impuestos parecen ser sus principales activos. Aunque en la última encuesta publicada, realizada después de conocer el veredicto, 1 de cada 10 votantes republicanos se muestra reacio a votar a Trump. Y en otro orden, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, quedó en libertad tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El australiano aceptó declararse culpable de un cargo por conspirar para obtener y diseminar material de seguridad nacional, que contempla una sentencia máxima de 10 años de cárcel, pero se le impuso una condena de 62 meses, que ya cumplió al haber estado 5 años preso en una cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres. Poco antes, había obtenido una importante victoria en la justicia británica, después de que el Tribunal Supremo de Londres considerara que Estados Unidos no había dado las garantías necesarias de que tendría un juicio justo, con los mismos derechos que un ciudadano norteamericano. Assange abandonó la cárcel bajo fianza el lunes y partió hacia las Islas Marianas del Norte, un territorio de Estados Unidos en medio del Pacífico, para comparecer ante una jueza que tenía que ratificar el acuerdo, tras lo cual pudo volver a su país, poniendo fin a una polémica que duró casi 15 años. El fundador de Wikileaks había publicado información confidencial en la que se revelaban las violaciones a los derechos humanos por parte de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán, que había conseguido a través del analista de inteligencia del ejército norteamericano Chelsea Manning. No obstante, Estados Unidos lo acusó de haber conspirado para robar los documentos, poniendo en peligro a militares y colaboradores estadounidenses, mientras que él se defendió asegurando que lo único que había hecho era publicar la información que le hicieron llegar, por lo que pedía la protección de la primera enmienda y denunciaba un ataque contra la libertad de prensa. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue liberado el lunes y salió de Reino Unido. El australiano de 52 años alcanzó un acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos, según el cual quedaría en libertad tras años de detención en Londres, según documentos judiciales conocidos públicamente la noche de lunes. El acuerdo afirma que debe comparecer ante un tribunal federal en las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el Pacífico, donde se espera que se declare culpable de conspiración para obtener y revelar información relativa a la defensa nacional.
Assange estuvo detenido en una prisión de alta seguridad cercana a la capital británica desde 2019 y enfrentaba el riesgo de una pena de 175 años de prisión en Estados Unidos, en virtud de la ley sobre espionaje existente en el país norteamericano. Assange luchó para no ser entregado a la justicia estadounidense, que lo persigue por haber publicado desde 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán. 2 jueces británicos permitieron el pasado 20 de mayo a Julian Assange el derecho de apelación para detener su extradición. Y en marzo pidieron a las autoridades estadounidenses que garantizaran que el australiano podría acogerse a la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y que no sería condenado a la pena de muerte. Los familiares de Assange han alertado del deterioro de su salud y su defensa advirtió sobre el riesgo de suicidio en caso de extradición. Muy bien, amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con este programa especial para seguir recordando lo más importante de lo que ha sucedido en el mundo en el 2024. No se vayan, ya volvemos.